estos los apuntes que ofertamos ahora en Solo Photography, y que bueno, es un recorrido por la fotografía desde que se empieza a aprender de lo básico hasta ya lo un poquito más avanzado. Como veis, son 5 tipos de libros. El primero se llama Apuntes Básicos, el segundo es Apuntes Avanzados, el tercero es Aprender a manejar la cámara reflex, el cuarto es la exposición básica y el enfoque, y el último es el de fotografía en vacaciones, aunque está viniendo ahora otro que será fotografía para paisajes, muy interesante, y que saldrá quizás ya en enero. Bueno, vamos a ver cómo son los apuntes y así podéis juzgarlos de una forma mucho más fina, ¿no? Vamos a abrir este primero. Normalmente vienen en formato PDF para que los podáis ver en cualquier sitio, y los estamos intentando a ver si lo podemos poner en un formato que puedan leerlo los libros digitales, ¿no? No sé, tipo puff o alguna cosa de esa. Bueno, pues aquí veis los apuntes de fotografía. Como veis, está un libro que bueno, pues tiene una introducción donde se comienza con lo que es las partes de la cámara, cómo se ajusta la cámara como segunda parte, es muy interesante. Luego se habla del objetivo, el mantenimiento del equipo, y luego ya se empieza ya con la técnica de la cámara, el balance de blancos, el estabilizador, el control de la exposición, resolución, el bokeh, el flash. Hay un capítulo aquí dedicado al flash muy interesante, que yo la primera vez que lo leí, yo aprendí mucho con él, la verdad, hay que decirlo. Luego está el de fotografiando en composición, fotos contrastadas, fotos con muy bajo contraste. Luego hay un capítulo de fotografía nocturna, y luego en la última parte hay un procesado de la fotografía, donde bueno, pues se da una serie de normas de cómo se puede hacer el procesado, ¿no? Un procesado básico, pero un procesado muy interesante, porque casi todas las fotografías cuando se hacen casi siempre necesitan un procesado final. Y luego hay una serie de curiosidades que aquí os adjunta para que lo veáis. Podemos ver el libro así un poquito por encima, ¿veis? Aquí, como veis, el aspecto es muy interesante, está lleno de fotografías por todos los lados. Es a mí la cosa que más me interesó y me llamó la atención, porque claro, todo esto os fija la atención en el proceso, y además se aprende muchísimo mejor así, ¿no? ¿Ves? Aquí habla de la cámara, del balance de blancos, cómo se ajusta, cómo se ve si el objetivo está bien, funciona, bueno, cómo limpiar el sensor, qué problemas hay. Aquí todo, bueno, pues ya veis aquí todo lo que se va hablando. Y bueno, este tiene 232 páginas, O sea, es un libro que está estupendamente, y que se vende por 3 euros si lo queréis solo, y todos pues por 5 euros. Ya veis aquí como bueno, pues hay una serie de capítulos que van tratando pues todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo veis, aquí habla ya de las reglas de composición, los diferentes tipos de reglas que hay, se hace una serie de estudios, de fotografías, de cómo lo tenéis que hacer y tal, ¿no? Luego aquí bueno, pues se habla de cómo reducir el ruido en la fotografía nocturna, cómo enfocar, que es muy interesante, claro, porque ya sabéis que las fotografías necesitan un cierto enfoque. Y luego fijaros, aquí hay un procesado muy interesante de lo que son las curvas de luminancia, que es algo que se puede trabajar muy bien, ¿no? Con ellas, y si se entienden, pues es casi pues no te hace falta casi tocar los botones, ¿no? de los programas de fotografía, ¿no? Bueno, aquí hace una serie de procesados y bueno, pues ya está, ¿no? Es un libro que ya veis que está muy bien editado. Luego, si queréis avanzar más, podéis ir a los apuntes avanzados, que fijaros que los apuntes avanzados, pues digamos que es como una continuación de los apuntes básicos, pero ya entrando en temas más avanzados, ¿no? Por ejemplo, fijaros que se habla del espacio del color, del ajuste del equipamiento avanzado. Antes hablábamos del ajuste de la cámara al principio, ahora se habla de los objetivos, la resolución de la cámara y la resolución del ojo. Hace una serie de comparaciones muy interesantes en la técnica del manejo del flash, y luego haciendo fotografías, pero ya fotografías mucho más específicas, ¿no? Cómo enfocar, cómo hacer
qué diferencias hay entre una compacta y una reflex, estudia algunos tipos de fotografía para ver cómo se pueden hacer, técnicas de barrido, errores en la fotografía, filtros, técnicas avanzadas de procesado de imágenes. Aquí ya se hace procesado de imágenes, pero ya más avanzado que en el que se hacían al principio, ¿no? Que era simplemente un procesado básico. Podemos echarle un vistazo también al libro, como veis, aquí, bueno, pues sigue la misma tónica, con un montón de fotografías y cómo se explica todo, cómo se hace un ajuste de las pantallas, ¿no? Bueno, pues aquí ya veis, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Que es cómo se hace el microajuste de foco, que es algo que, bueno, pues para cuando compráis un objetivo, pues no todos los objetivos pues enfocan bien con las cámaras y hay que hacer una serie de ajustes, ¿no? Ya veis que aquí técnicas de manejo del flash, bueno, pues aquí se habla ya de más en profundidad que lo que se hablaba en el otro capítulo, que en el fondo en el otro capítulo lo que había pues era una cosa básica, ¿no? Y luego haciendo fotografías, pues mirar, ya se habla de la ley de la reciprocidad, corrección de los balances de blancos, cómo se hacen, las diferencias que hay con los diferentes objetivos, representación de la perspectiva en la fotografía, en fin, ya todo en plan mucho más avanzado y mucho más en detalle, ¿no? Aquí, bueno, pues como ya veis, se habla de diferentes técnicas, aquí por ejemplo de barridos, de cómo conseguir más nitidez, pero insisto, yo quiero insistir en que el libro está muy bien construido porque tiene un montón de fotografía y todo es muy fácil de entender, cómo se hace por ejemplo aquí blanco y negro, y aquí finalmente pues las técnicas avanzadas procesadas de imágenes, ¿no? Aquí lo hace con Photoshop, cómo se hace con cámara RAW, etcétera, etcétera. El tercer libro es cómo manejar una cámara reflex. A mí este libro me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque creo que es de los mejores que yo he visto en este tema. Habla muy en detalle de cómo se maneja una cámara reflex. Porque cuántas veces nos hemos comprado una cámara y no sabemos ni qué son las cosas, ¿no? Pues fijaros, ¿veis? Aquí habla de cómo hay que conocer la cámara en detalle, ¿no? Qué es el display, cómo se hace el visor, las baterías, las memorias, el fotómetro, etcétera, ¿no? Luego los diferentes formatos que hay de cámara, la importancia de ajustar bien la cámara, y luego ya está el manejo de la cámara pues, por ejemplo, los métodos de disparo básicos, cómo se enfoca, cómo se debe exponer de forma correcta, cómo es el modo live view, usando la cámara pues como si fuese un vídeo. Luego también habla de los objetivos, que es muy interesante, también el flash, cuando está acoplado a la cámara o no está. Luego habla pues ya de cosas muy interesantes en el sentido de composición, ¿no? De planos y ángulos, como ya una vez que manejas la cámara, cómo tienes que manejar estos conceptos. Luego hay una composición básica, cómo se visualizan las fotos y por qué hay que visualizarlas de esta manera para verlas mejor, y cómo luego se cuida la cámara y tal. Y luego hay un procesado de imágenes y un procesado de vídeo. Esto es muy interesante porque hace, creo, un procesado aquí de la imagen, de un RAW, y luego aquí hace un procesado de vídeo, de cómo se puede procesar un vídeo de forma muy interesante, ¿no? Y muy básico, para poderlo entender bien. ¿Ves? Aquí, bueno, pues aquí fijaros que os explica todo en detalle de cómo son los cables de las cámaras, cómo, bueno, pues cómo hay que manejarlo. ¿Veis? Aquí está explicando, bueno, pues cómo, aquí por ejemplo explica cómo ajustar el fotómetro, que es una cosa muy interesante, ¿no? Cómo se conectan todos los cables, los diferentes sensores, la diferencia que hay entre APS-C y FF, como ya os decía antes, ¿no? En los modos manuales, cómo hacer fotografías, cómo hacer diferentes tipos de fotografía, ¿no? Para que se pueda conseguir pues diferentes efectos. Ya veis aquí una foto trepidada, una que no está trepidada, un problema que hay cuando reencuadras, que hay un desenfoque, y que es un problema que suele tener mucha gente. Cómo ajustar, por ejemplo, cuando se tiene, pues no se ajusta bien el foco, pues cómo se hace con la cámara, ¿no? Cómo se hace con el microajuste de foco. En fin, aquí explica también los filtros que lleva y las diferentes formas de trabajar con la cámara. Es muy interesante, ¿no? Si avanzamos un poquito más, pues bueno, hablamos también, mire, por ejemplo, aquí habla del audio cuando se hace vídeo, los objetivos, cómo se manejan, cuáles son las diferencias de las diferentes distancias focales, cómo se hace macrofotografía con una cámara, cómo se pueden poner anillos adaptadores entre medias para acercaros y hacer fotografía mucho más de cerca.
en fin, cómo poner, por ejemplo, duplicadores, qué implica poner un duplicador, y hace varios ejemplos. Luego, cuando se cierra el diafragma, qué es lo que ocurre, por qué se mejora, en fin, un montón de cosas. Luego aquí, fijaros, habla del flash. Y bueno, pues si nos vamos ya un poquito hacia el final, pues que era lo que yo os quería presentar. Bueno, aquí veis, aquí hace el procesado de vídeo, ¿no? Cómo hacer un procesado de vídeo con Photoshop, que es una cosa muy sencilla. Después aquí se ha hecho un procesado de imagen en un RAW, ¿no? Fijaros la diferencia de la imagen inicial a la final. Y aquí, bueno, pues hace un procesado lo mismo con la fotografía, con vídeo, perdón. Luego está el cuarto, es la exposición básica y el enfoque. Este es un libro dedicado solamente a eso, de tal manera que, porque no es tan fácil ni exponer ni enfocar. Y bueno, pues aquí se habla muy bien de cómo se hace la medición de la luz y de cómo se hace el enfoque. El libro está dividido en dos partes, fijaros que son unas 90 hojas, donde se habla de la medición de la luz, cómo hacerla exactamente, y del enfoque, cómo hacerlo bien, y algunos consejos finales, ¿no? Bueno, habla primero aquí de lo más básico, de cómo es la luz, de cómo se enfoca, de cómo se mide la luz, que hay varios tipos de mediciones, cuál es la más indicada para cada uno de ellos, y luego, bueno, pues fijaros que todo en perfecto detalle. Fijaros cómo se ajusta la compensación de la cámara, pues os va dando paso a paso cómo se va haciendo el tema, ¿no? De tal manera que podáis aprender de una forma muy sencilla, ¿no? Esto es lo bueno que tienen estos libros. Estos libros tienen la gran propiedad de que todo está explicado tan en detalle, y todo está explicado con tanta fotografía y tanto de todo. Fijaros aquí cuando habla del sensor, ¿no? El sensor de las cámaras digitales, cómo funciona, hace ejemplos, y bueno, habla de los márgenes dinámicos, en fin, claro, porque todo esto tiene que ver con la exposición. Y luego ya cuando termina la exposición, si avanzamos un poquito más rápido, cuando termina la exposición, bueno, pues nos vamos ya vamos a ver un poquito más abajo, creo que está por aquí. Habla, bueno, aquí de los objetivos. Vamos a ver dónde está. A ver, bueno, pues aquí ya habla ya de... no, me lo he pasado. Bueno, pues todo esto era lo de cómo se hace, todo esto que está aquí hablando, pues va hablando de cómo se hace un buen enfoque en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acordaros de lo que hablábamos antes, que os he comentado antes, ¿no? De cuando enfocas y mueves la cámara, que puede haber desenfoques, ¿no? Y bueno, es un libro muy interesante también, y que yo creo imprescindible para el que quiera saber hacer fotos así, con estos enfoques, y quiera hacer fotografía con una calidad estupenda. Este último bueno, pues este está dedicado precisamente a la fotografía en vacaciones, a la típica fotografía en vacaciones. ¿Qué es lo que se hace, no? Pues bueno, pues cómo es la luz a lo largo del año, porque claro, en vacaciones es de una forma y en invierno es de otra. Normalmente las vacaciones las hacemos en agosto, pero en diciembre pues es de otra manera, ¿no? Se habla de los objetivos que podéis llevar de viaje, la cámara para los viajes, comparar las cámaras y los objetivos, material imprescindible y prescindible. Daros cuenta que no se puede llevar todo en un viaje, ¿no? Algunas ideas que no se deberían olvidar en el viaje, y fotografías técnicamente complejas y cómo tratarlas. En nuestros viajes vamos a encontrar un montón de fotografías muy complejas, y ya veis que el libro es exactamente de la misma manera, también explicado y en súper detalle, para que veáis cómo todo se va realizando paso a paso. Es una cosa que no es árida, porque no es cuestión de que nada más que leer y no entender bien lo que está haciendo. Bueno, pues aquí se explica perfectamente, con fotografías y con montones de ejemplos, pues todo. En fin, como veis, son libros estupendos, son libros que, bueno, aquí me parece que hay, sí, aquí, mira, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo se arreglan las perspectivas y demás, ¿no? Entonces es un libro que es una colección de libros para mí estupenda. Primero, porque es muy barata. Segundo, porque es que hay una calidad en la explicación, en las fotografías, en los detalles enorme, porque tiene muchísimas páginas, porque está explicado muy bien. Aquí veis cómo se utiliza, por ejemplo, el filtro este de polarizador. Entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena, y 10 euros yo creo que
que no es nada, y bueno, pues yo creo que es un buen regalo. En fin, os dejo y espero que os animéis a comprar los 5 libros que os he presentado. Muchas gracias.